Okerkale Irratia. Muy buenas a todos y a todas. Soy Alex Turrillas Aranceta y os hablo desde mi atalaya en Okerkale Irratia, la emisora de Cultura Elkartea de Deba. Hoy, en mi programa Hechos, Anécdotas y Recuerdos de nuestra historia, he seleccionado un tema que tiene mucho que ver con los recuerdos. Recuerdos míos y recuerdos de quienes compartieron conmigo sus vivencias. Al programa de hoy he titulado 3 historias de nuestra maldita guerra. 3 historias que se desarrollan en 3 lugares diferentes. Y para comenzar este programa lo vamos a hacer a los sones de una alegre tarantela siciliana. Sí, siciliana porque es precisamente en Sicilia donde comienza la primera de estas 3 historias. Femminischiette maritati, caso una ballati, buono non ve canta e non ve so. Abballati, femminischiette maritati, caso una ballati, buono non ve canta e non ve sono. Sciù, quanto femmine cacce su. Quanto femmine cacce su. Cinne 4 stramazzati, ne facemo che patate. Cinne 4 baccadette, ne facemo che pesette. Abballati, femminischiette maritati, caso una ballati, buono non ve canta e non ve so. Abballati, femminischiette maritati, caso una ballati, buono non ve canta e non ve sono. Sciù, quanto femmine cacce su. Sciù, quanto femmine cacce su. Cinne 4 stravazzati, li facemo che patate. Cinne 4 baccadette, li facemo che misette. La primera de estas 3, escenas, de estas 3 historias, comienza en el pueblo italiano de Gela, en la provincia de Caltanissetta, al sur de Sicilia. Algunos conocerán o les sonará el nombre de este pueblo porque fue allí precisamente en sus playas donde tuvo lugar el desembarco de las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues entré a Gela a bordo de un barco llamado Simonetta, un barco de bandera italiana en el cual estaba navegando yo como oficial de radio. Era un día de calor y salí por la tarde a conocer el pueblo y subí hasta, era un pueblo así en cuesta, recuerdo, y subí hasta la plaza del pueblo, creo que había una catedral, y enfrente había una taberna. Y bueno, dije, voy a tomarme una cervecita. Bueno, entré en la taberna, pedí una cerveza a la tabernera. Y bueno, después de estar un rato hablando con ella y tal, me preguntó a ver si por el acento que yo tenía, a ver si era triestino, es decir, de Trieste. Trieste es una ciudad que está en la frontera de la antigua Yugoslavia, en mi época Yugoslavia, ahora es Eslovenia. Bueno, le dije que no era triestino, que era español, que era vasco. Y entonces me dijo ella, pues, lei parla como i triestini. Y dice, sí, como i triestini, ma sono vasco. Y bueno, el caso es que al decirle que era español, pues había en el fondo de la taberna había unos viejitos típicos sicilianos, todos con la típica visera siciliana, con chalequillo, están jugando ahí todos la partida, no sé a qué estarían jugando, a la brisca, al tute o lo que fuese. Entonces la chica del bar le llamó a su padre, le pidió un grito a su padre y papá, guarda questo ragazzo que es español. Ahí vino el viejillo y todos sus acompañantes de partida. Y allí vinieron todos. El viejito emocionado de ver allí un español en su taberna, pues me preguntó a ver de dónde era. Y sono vasco, di Paese Vasco. Y dice, yo conozco tutto Paese Vasco, tutto. Dije, bueno, este ya se quiere marcar aquí un farol y tal. Y bueno, ¿qué cosa conocía Leita? ¿No? ¿Qué conoce usted? ¿Qué conoce usted del País Vasco? ¿Qué pueblos conoce? Entonces, me llama la atención
el viejo cerró los ojos, se tapó los ojos con la palma de la mano, agachó la cabeza y después de un rato me dice: Deva, Motrico, Ondarroa, Berriatúa, Marquina, Lequeitio, Guernica, Bermeo, todos seguidos. Claro, tenía en su mente un mapa. Tenía el mapa del lugar donde él había estado en la guerra. Pues la verdad es que me quedé admirado y verdad me sorprendió y me emocionó. Bueno, el viejillo me empezó a contar lo duro que había sido la campaña en España, que había sido muy duro, que habían sufrido mucho. Me contó algunas historias de la lucha en las trincheras. Bueno, la verdad es que fue una historia muy conmovedora. A veces el viejillo se animaba, no sé, dentro de la pena que tenía, me decía: i baschi erano bravi. Él recordaba la lucha que había tenido contra los vascos. Y me empezaba a cantar canciones de la época que yo, la verdad, no entendía ninguna canción porque él, encima me hablaban, no en italiano, sino me hablaban medio en siciliano y medio español. Él pensaba que hablaba español, pero mezclaba siciliano con español. Y es más, me preguntaban, y hablaba muy rápido, sus amigos me preguntaban: «Parla bene, Angelo? Parla bene el español?» Y yo decía: «Non parla bene, parla benissimo». Entonces, claro, el pobre viejito se ponía como un pavo real allí, porque sus amigos, todos admirados de lo bien que hablaba Angelo. Bueno, me cantó varias canciones de la época que yo no conocía y que luego con el tiempo me he enterado de alguna de ellas, que era el himno de los Flechas Negras. Los Flechas Negras era una división mixta italo-española y que lucharon precisamente en todo el frente norte. Cuando comenzaron a tomar el frente norte, precisamente Deva era el cuartel general. Bueno, pues así pues estuvimos hablando de todas estas historias. Bueno, recuerdo también una anécdota que es graciosa, dentro del drama que me contó el pobre viejito. Una anécdota que siempre me recuerda a mi amigo Guillermo Urquiza, todavía recientemente fallecido, y que siempre que me veía, y todavía pocos días antes de morir, me decía: «Alex, tenemos que hacer una cena con José Félix Igartua para que nos cuentes las historias de los italianos en Sicilia», porque siempre se reía mucho con lo que le contaba y se murió pensando que yo lo que le contaba era una bola que le había metido, pero no, era absolutamente cierto. Voto a Dios que era cierto. Bueno, el caso de la historia de Guillermo es que mientras estamos hablando ahí con todos los viejitos, con el Ángelo, ahí todos contando las historias, las tristezas de la guerra, me fijé que había un señor jugando con una máquina de estas que llamaban, creo que de petacos, una máquina de estas de bolas eléctricas, con petacos creo que le llamaban. Y era un señor que estaba con un traje marrón, no se me olvidará jamás en la vida, un traje marrón con rayas blancas de línea diplomático, creo que le llaman así. Y claro, me fijé que el señor estaba jugando a la máquina, pero miraba al techo. Y era un ciego. Estaba con gafas de ciego y miraba al techo mientras jugaba. Y me sorprendió. Digo: «Joder, este tío, ¿cómo juega a la máquina?» Pero es que me fijé y le faltaba una mano encima. Y claro, tenía el muñón solamente. Y jugaba como un experto. Y recuerdo lo de Guillermo Urquiza, que tanto se reía porque Guillermo siempre me decía: «Sí, Alex, venga». Y encima hacía partida, ¿no? No, pues no hacía partida, pero bueno. Ya se metió el ciego, el supuesto ciego se metió con nosotros, yo creo que era un ciego, en la conversación. Y bueno, al final ya aquello acabó como el rosario de la aurora, porque bueno, ya me preguntó lo primero a ver cuánto ganaba, que él tenía una hija justo que me venía a mí a pelo, ya me quería casar con la hija. En fin, yo supuse que faltándole una mano y ciego, alguna bomba a mano la habría explotado. Y además, siendo en Caltanissetta, una provincia muy de la mafia, pues bueno, algo habría por medio. Bueno, acabada esta historia, quería comentar un poquitito. Los italianos, los Flechas Negras que vinieron a nuestra zona, estos estaban asignados en la zona, digamos, costera, en la zona nuestra, zona costera, y entre los montes de Urcaregui, es decir, el Alto de San Miguel, del Goibar y tal, siguiendo toda la franja, hasta Bermeo y al final, desgraciadamente, hasta Santoña. Estos eran gentes que vinieron al cabo de unos meses de que las tropas franquistas tomasen Deva. Como sabréis, si no lo sabéis lo digo, Deva fue tomada por las tropas franquistas el 23 de septiembre de 1936.
Bueno, llegaron a Deva y claro, pasaron a Motrico a los pocos días. En Ondarroa estaban ya el 4 de octubre, ¿no? A los pocos días también, pero el frente se estabiliza en Ondarroa. Se estabiliza en Andorra y ahí está 7 meses estabilizado, parado el frente. Y bueno, a un lado, en Berriatúa, están las tropas, los gudaris y milicianos de la República, y en Ondarroa están los flechas negras italianos y los requetés, que luchaban con la división mixta de los flechas negras. Bueno, estos flechas negros toman Berriatúa el 27 de abril de 1937, casi 7 meses después. Es de suponer que todos estos sicilianos y esta gente del sur de Italia que pasaron por aquí, pues se encontrarían a su paso por Motrico y Ondarroa con familias sicilianas, como son familias sicilianas asentadas desde ya la primera década del siglo XX, como eran los conserveros que ya estaban asentados aquí, las familias como los Marino, los Escola, los Zizzo, los Cefalù, los Calogero Vilante, los Dentici que tenemos aquí, en fin, pues me imagino pues que confraternarían, tendrían familiares. Y bueno, y Deva, durante toda esta época de la invasión, digamos, de Vizcaya, fue el cuartel general. En Deva estaba sentado pues, las autoridades, los grandes jefes, y bueno, era el lugar donde estaba el hospital de campaña, con un hospital de sangre, un hospital de la Cruz Roja. En Deva se hacía la instrucción, había numerosa artillería, que según se dice se escondía en los túneles del tren. Había carros de combate, tanquetas traídas por los italianos, en fin, era el centro de operaciones. En esa época los italianos confraternizaron mucho con la gente del pueblo, porque la verdad es que en todos los frentes que estuvieron los italianos en toda España, siempre se habló muy bien de ellos. Se portaron muy bien con la gente, incluso en el Pacto de Santoña, en la rendición del gobierno vasco, con Aníbal Bergonzoli, los italianos respetaron, simplemente que luego vino el otro, Paco, y ahí se armó la de Dios. Bueno, pues como decía, en Deva los italianos estaban bien vistos y confraternizaron muy bien con la gente del pueblo. Yo recuerdo una escena que siempre me ha contado mi madre, que cuando el cine, durante la guerra, en el año 36, el cine casino, el casino era cine también, bueno, y posteriormente también, porque yo recuerdo que de niño vi ahí en Deva una película que eran Los 10 Mandamientos, o sea que hasta años después fue cine. Pues recuerda cómo las niñas y los niños del pueblo solían estar en las escalerillas del casino, esperando que algún oficial italiano les envolviese en su capote y les metiese por dentro. Y efectivamente, se ponían en la escalerilla, venían los oficiales italianos con un capote largo que tenían, le daban ahí una revuelta al capote, les metían a las niñas y niños dentro del capote y les metían en el cine, con lo cual los niños contentísimos todos. Y bueno, como decía, confraternizaron, y algunos más que confraternizar, porque hubo soldados que incluso se casaron con chicas del pueblo. En Deva tenemos un ejemplo muy bonito, una familia muy conocida de Deva, que era la familia de un soldado italiano que se llamaba Radio Masillo, es Masillo decimos aquí, que se casó con María Agustina Martínez de Yuso, una de Barra, y fueron los padres de 3 hijos a los que todos hemos conocido y conocemos, que eran María José, Armando y Gonzalo Masillo, en italiano Masillo, que siempre han tenido la librería Masillo en la Plaza Charra. Pero también muchos italianos murieron, muchos murieron. Aquí, por ejemplo, hay documentación de cómo un tal Giovanni Losito, de 39 años, comandante de la segunda compañía del tercer regimiento de Frecce, que son las flechas negras, murió el día 23 de abril de 1937 en el frente de Ondarroa y fue enterrado en el cementerio de Deva. Bueno, así pues hubo muchos muertos. Hay que tener en cuenta que Mussolini movilizó a 70.000 soldados italianos. No estuvieron los 70.000 siempre aquí, pero sí por lo menos 50.000 estuvieron en todo momento aquí. 50.000 estuvieron en España en todo momento. Y la mayoría eran del sur de Italia, de regiones como la Campania, Calabria, Apulia y sobre todo Sicilia. Casi todos enganchados por necesidad. Hay que tener en cuenta qué es lo que era, por ejemplo, la Sicilia de aquella época, una tierra pobre, sin recursos,
pues muchos lo hacían por necesidad o incluso engañados, incluso engañados. Hacía poco tiempo se había filmado en Italia una película impresionante, que era Escipión el africano. Y se había rodado la película con muchos extras y todos los miles de extras eran todos soldados del ejército. Pues bueno, a esta gente les decían que iban a rodar otra película como la del Escipión el africano y claro, y todos a rodar la película. A otros les decían, hay que tener en cuenta que ese año Italia tiene la Abisinia, les decían que iban a ir a Abisinia, que les iban a dar tierras y que iban a trabajar aquellas tierras. Pues la gente, claro, sin recursos, pues se enganchaba. También hay que tener en cuenta que muchos de los soldados que vinieron aquí, un gran porcentaje, quizá el 70%, eran gente casada, y no precisamente de 20 años, gente ya con bastante edad, 30 y pico, 40 años, la mayoría con 3 hijos. Bueno, pues por engancharse les daban 3.000 liras, que era un dinero en aquella época. Y luego 40.000 liras, y 40 liras de sueldo diario. 20 las pagaba Mussolini y 20 las pagaba el gobierno de Franco. Pero también vinieron no solamente soldados italianos, que como he dicho, de Mussolini, que no todos eran fascistas, por supuesto, algunos no sabían ni lo que era el fascismo. También vinieron 5.500 voluntarios de las brigadas internacionales. Vinieron estuvo el famoso batallón Garibaldi. Y por cierto, que yo en Trieste una vez tuve la oportunidad de conocer a un taxista que me comentó que él, siendo un chaval de 16 o 17 años, se había enrolado en las brigadas internacionales y que, me dijo que había estado en la guerra de España. Y le pregunté, ¿con i fascisti? Y dice, no, con i brigadisti. Y claro, se había enrolado en la brigada de los internacionales, en la famosa brigada Garibaldi, compuesta exclusivamente por italianos, que luchaban contra los italianos mismos, contra los fascistas italianos. Un ejemplo interesante es la batalla de Guadalajara, que no fue precisamente en la capital Guadalajara, sino en pueblos de Guadalajara. Fue una de las batallas donde los italianos más sufrieron, sobre todo en pueblos como Trijueque, Brihuega. Por ejemplo, en estos pueblos lucharon italianos contra italianos, y fue una de las batallas más duras y murió mucha gente. El general fascista Mario Roata, al ver el desastre que había sido para el ejército de Mussolini la batalla de Guadalajara, claro, le pidieron cuentas a ver cómo se podía haber dejado dar el palo que le dieron. Entonces él culpaba a sus hombres, a sus propios soldados, de no odiar al enemigo, de que no odiaban al enemigo. Y efectivamente va un poco con el carácter italiano, que es un carácter humanista y yo creo que poco hecho para la guerra. Bueno, la segunda de estas 3 escenas comienza en Buenos Aires, tiene lugar en Buenos Aires. Al cabo de 3 años o 3 años y medio de estar en el Simonetta, embarqué en otro barco, una compañía diferente, barcos ya con bandera liberiana, pero con tripulación vasca. Y bueno, uno de los viajes habituales eran barcos graneros, solía ser ir a Argentina, Brasil a por grano, luego nos íbamos al Mar Negro a llevar el grano al Mar Negro, al Báltico, en fin. Y bueno, estaba en un barco que se llamaba el Continental Pioneer y un día pues fuimos, oye, vamos al centro vasco, al Laura Bat. Y bueno, y fuimos ahí a la calle Belgrano, donde está el Laura Bat, que es el centro vasco de Buenos Aires. Y bueno, allí te recuerdo, había un homenaje a Manuel de Guirujo, había mucho ambiente en el centro vasco, había mucha gente. Y tuve la sorpresa de encontrarme precisamente con un de Barra, que era José Unanue, que llevaba allí mucho tiempo, estaba casado allí con una argentina de origen italiano. Y bueno, estábamos bastantes marinos ahí en la barra y había muchos viejitos exiliados y tal, que estaban haciendo poco caso a la charla de homenaje y estábamos nosotros en el bar, estos jóvenes marinos y ellos viejos exiliados. Y bueno, pues recuerdo que uno de aquellos viejos exiliados, me comentó una historia también que fue, no sé, que me puso los pelos de punta. Había sido un gudari de Acción Nacionalista Vasca, de ANV, y me contaba de cómo en los frentes de Vizcaya lo habían pasado muy mal, y me contó una escena
que ahora no recuerdo exactamente en qué monte fue. Ellos estaban en las trincheras, en lo alto del monte, y me contaba de cómo un amanecer, todavía no había amanecido del todo, estando ahí tiraron las trincheras todos, pues el compañero de al lado le pegó un codazo y le hizo un gesto con el dedo de que cerrase la boca. Se puso el dedo en la boca y le dijo, mira lo que viene ahí abajo, con gestos, ¿no? Le hizo un gesto de que mirase lo que venía por la ladera del monte. Y asomó la cabeza y, según él me decía, entre los árboles, en el silencio ese de la mañana, venían despacio, escondidos, venían subiendo la ladera soldados italianos, venían a tomar la trinchera donde ellos estaban. Y claro, ya se movilizaron todos, los italianos pensaban que no habían sido vistos. Es posible que uno de aquellos italianos fuese el Angelo con el que yo estuve en Gela, en Sicilia. Y bueno, iban subiendo y estos empezaron a disparar. Y el Gudari de ANV me decía, joder, no te imaginas, aquello era como matar conejos. Y me quedé sorprendido de lo que es la vida, ¿no? Como matar conejos. Me contó también que habían hecho y habían sufrido ataques a la bayoneta, cuerpo a cuerpo. Y bueno, la verdad es que los italianos tuvieron bastantes bajas. Una de las grandes batallas aquí en Vizcaya fue la de Bermeo, la de Soyuve. Hubo luchas muy duras en Soyuve, en el Monte Jata, también en Urcaregui, en fin, muchas. Pero sobre todo ha quedado grabada para la historia la del Monte Soyuve, donde entraron los italianos, los Flechas Negras, este cuerpo donde estaba nuestro amigo el italiano. Entraron y bueno, tomaron Bermeo y comenzaron a avanzar hacia Soyuve y allí les estaban esperando. Y bueno, hubo una escabechina de miedo. Allí murió mucha gente, muchos italianos murieron, italianos y españoles, porque era una brigada mixta. Y bueno, fue algo horroroso. Algunos de ellos fueron traídos a Deva y enterrados en el cementerio de Deva. Y es ahí, contándome estas historias que me contaba el viejo Gudari, que me acordé de aquel Flecha Negra que me decía, i vaschi erano bravi. Efectivamente, habían sufrido mucho, recordaba. Hay que tener en cuenta que en España murieron 4.000 soldados de Mussolini y 557 brigadistas. Después de la guerra, y al acabar la guerra, se hizo una recopilación de todos los cementerios de España donde había enterrados italianos, fueron exhumados sus cuerpos y fueron trasladados a Zaragoza, donde Mussolini había ordenado construir el Sagrario Militare Italiano, en la iglesia de San Antonio de Padua de Zaragoza, una iglesia delante de la cual del Sagrario Militare solía pasar cuando estudiaba yo en Zaragoza, solía pasar prácticamente todos los días delante, ¿no? Y bueno, fueron enterrados allí, incluso, como decía, los que no habían muerto en la zona de Aragón, incluso el que hemos hablado antes, Giovanni Losito, también fue exhumado en Deva y trasladado a Zaragoza. Y allí pues descansan, bueno, prácticamente todos los italianos muertos en la guerra civil. También, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando cae el régimen de Mussolini, el nuevo gobierno italiano exige al gobierno español que todos los brigadistas de la Brigada Garibaldi también, o por lo menos los que se puedan recuperar, sean enterrados en el Sagrario Militar Italiano de Zaragoza, cosa que se hizo a regañadientes del señor don Francisco Franco. Pero bueno, ahí están enterrados todos. Si alguno va a Zaragoza, pues bueno, allí puede conocerlo. Mendian gora aritza, hauntzakaitzean dabiltza, itxasoaren arimak dakar ur gainean bitxa. Kantatu nahi dut bizitza, usten zen ez pazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa balintza. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez pazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa balintza.
Y la tercera escena de estas tres malditas historias de nuestra maldita guerra tiene lugar aquí muy cerquita, muy cerquita. Bueno, comenzaré diciendo que el año 1970 muere un ex general de división del ejército italiano, un militar de carrera, y el ayuntamiento de Berriatúa recibe una comunicación de últimas voluntades enviada por su abogado, por el abogado de este señor que se llamaba Giovanni Annoni, y son las últimas voluntades. Le comentan que el señor Annoni, antes de morir, Giovanni Annoni, quisiera entregar la bandera republicana que él personalmente había arrebatado, había descolgado del ayuntamiento de Berriatúa cuando él, al frente de las tropas italianas, había entrado en este pueblo vizcaíno. Bueno, estamos hablando de 1970. Pues bueno, en 1970 todavía está el régimen de Franco. Hay que tener en cuenta que Franco muere en 1975. Y el ayuntamiento de Berriatúa pues lo tomó como un compromiso para él. Se veían comprometidos, porque aunque les gustaría tener esa bandera, todavía era el régimen de Franco y no sabían lo que podía pasar. Y le dieron un poco de largas. Bueno, en 1972 ya por fin el ayuntamiento de Berriatúa recibe una caja de madera que tiene una placa con una inscripción. La inscripción dice: 1937, arrebatada sin odio. 1972, de vuelta con cariño al pueblo de Berriatúa. Era la última voluntad de Giovanni Annoni, como he dicho, general de división italiano, fallecido en Verona en junio de 1970. Giovanni Annoni fue un gran militar. Pertenecía al Regio Esercito, al ejército real italiano. Así se denominaban las fuerzas armadas de Italia, se denominaron hasta 1945, el Regio Esercito de Italia. Era un militar de carrera y cuando era un joven teniente de 26 años entró en Berriatúa al frente de las tropas italianas, como he dicho, era un 27 de abril de 1937. Entró en el ayuntamiento y se llevó la bandera republicana como trofeo de guerra. Giovanni Annoni posteriormente participaría en las cruentas batallas de Bermeo y el Monte Soyuve, siendo condecorado con la Cruz de Guerra al Valor Militar. También participaría en la Segunda Guerra Mundial, donde sería también condecorado. Y cuando murió en 1977 era ya general de división. Como hemos dicho antes, el ayuntamiento de Berriatúa no quiso dar señales de esta bandera, no quería comprometerse con nada, hasta que llegó la democracia y entonces cambiaron las cosas. Y así, el 6 de abril de 2009, 72 años después, ondeaban de nuevo la bandera republicana y la icurriña en el balcón del ayuntamiento de Berriatúa. Se hizo un homenaje a los gudaris y milicianos que lucharon en estos frentes, y entre ellos estuvieron presentes el miliciano socialista de Durango Paco Barreña, que era del batallón Fulgencio Mateos, y el gudari ondarrutarra Juanito Aranzamendi, del batallón Arana Goiri, inspector de los autobuses La Esperanza, a quien todos hemos conocido los que tenemos una edad, y yo le conocía mucho más porque fue compañero de mi padre en el seminario de Vitoria, y por cierto, siempre que me veía me decía: tu padre me robó la novia. Hombre, Juanito, no te pases. Sí, pues tiene gracia la cosa. Bueno, y por supuesto, cómo no, se hizo un homenaje a Giovanni Annoni, aquel general italiano que con su última voluntad demostró ser un verdadero hombre de honor. Tras el relato de estas tres historias, o de estas tres, llamémosle, escenas, es posible que estas sirvan a alguien como reflexión. A mí, la verdad, me sirven.
Una reflexión sobre la importancia de la memoria en el tiempo, en la historia, al menos para no caer en los mismos errores. Una reflexión para que lo que ayer fue un amargo drama, el tiempo no lo convierta, como en este caso, en una simple anécdota. En anécdotas como la del viejo flecha negra siciliano, que recordando con dolor me decía aquello de "I baschi erano bravi". En anécdotas como la del viejo Gudari DNV, que en Buenos Aires me decía aquello de "era como matar conejos". En anécdotas como la de Giovanni Annoni, quien antes de morir en paz pidió se devolviese la bandera republicana al pueblo de Berriatúa.
Okerkale irratia.